Muy buenos días, tardes para algunos. Estamos listos para iniciar con mucho interés. Muchas gracias, Rubén Ricaño, por esta invitación tan especial de poder participar con un público tan valioso como es el de la red. Y además en el trabajo de sostenibilidad que ustedes han realizado con tanta precisión y con tan buen alcance en América Latina, en Iberoamérica en general. Muchas gracias, doctor Gasden. Muy bien, buenos días. Vamos a iniciar esta excelente masterclass. Me permito darles a todos ustedes la más cordial bienvenida de parte de todo el equipo técnico que elaboramos en el Centro Municipalista para el Desarrollo, el CMD México. Bienvenidos también y a todos los integrantes de la Red Iberoamericana de Gobiernos e Instituciones por el logro de la Agenda 2030. Y bueno, pues me voy a permitir también nombrar a los países. Espero que no se me vaya a escapar alguno, pero nombrar los países que van a estar presentes en esta charla, en esta masterclass que nos va a hacer el favor de brindarnos, obsequiarnos el doctor Carlos Gasden. Y pues bienvenido a los compañeros de Colombia, Guatemala, Venezuela, Perú, Nicaragua, Paraguay, Honduras, Argentina, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Panamá, El Salvador y por supuesto a los miembros de la Red Iberoamericana de la Red Iberoamericana de Gobiernos e Instituciones por el logro de la Agenda 2030 de nuestro país, de México, y este gran esfuerzo municipalista que hemos venido construyendo a través de los años y que cada día va creciendo más. Me permití compartir dos videos muy importantes que son parte de nuestra historia. Venimos en un trabajo municipalista desde hace 30 años. Precisamente al ponente de hoy lo conocí desde hace décadas. Él es un reconocido y prestigiado municipalista en México, y hemos venido construyendo este movimiento y los videos que ustedes vieron fueron de los dos últimos congresos o seminarios internacionales, uno en la ciudad y puerto de Veracruz en el año 2019, otro en el pueblo mágico de Huichapan en el estado mexicano de Hidalgo. Y bueno, ya veníamos haciendo junto con Celadel en Panamá y otros eventos internacionales. Estamos esperando el próximo evento. Hay varios lugares interesados en ser la sede de Argentina, Colombia y de México. Todavía no tenemos una fecha para el nuevo evento internacional en el que siempre nos reúne. La idea de un ejercicio como el que iniciamos el día de hoy, que es el primero de varios más, es que los municipalistas de los países iberoamericanos sigamos sobre todo hablando sobre los temas que son importantes para los gobiernos locales y para las sociedades en América Latina y en Europa, y sigamos estableciendo esos vínculos de unión y de diálogo. Este es un espacio de diálogo, es un espacio de pensamiento creativo, de reflexión, de análisis y respuesta, que hoy vamos a iniciar, a abrir con llave de oro, y estoy seguro que lo vamos a cerrar en su momento con broche de oro. Ahí por el 4 de abril, si nos permiten ustedes, a partir de esta semana les vamos a mandar la invitación para el siguiente diálogo con Latinoamérica, diálogo municipalistas por Latinoamérica. El doctor Pablo Rojas Díaz de Buenos Aires, Argentina, nos va a hacer un favor de darnos una masterclass sobre marketing electoral y la inteligencia artificial por ahí del 4 de abril, y si nos permiten, del Centro Municipalista para el Desarrollo los van a contactar para invitarlos.
Les quiero agradecer a todas las compañeras, los compañeros que están visitándonos de todos los países y viendo esto, su presencia. Y voy a decirles que al doctor Carlos Gazden, bueno, vamos a tener al final una serie de preguntas y respuestas, las cuales yo les voy a pedir que cualquier duda, cualquier pregunta, etcétera, lo pongan a lo largo de la disertación del doctor Gazden, lo pongan en el chat de este salón de Zoom. Lo pongan en el chat. Y nuestra querida amiga y aliada desde Córdoba, Argentina, Marita Carbonell, a la cual seguramente ustedes ya identifican mucho porque ha estado con el Centro Municipalista en los eventos más importantes. Ella nos va a hacer favor de presentar al doctor Carlos Gazden, pero nos va a hacer favor también de moderar, junto con la señora Sonia Filipín, también de Argentina, quien nos va a alcanzar porque en este momento se encuentra en una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, pero ella en unos minutos más se va a conectar con nosotros y ambas, que son unas expertas también en esto, nos van a ayudar para moderar esta reunión. Así es que yo creo que vamos a aprovechar que tenemos un ponente de primer nivel a nivel internacional. Ustedes lo van a ver con una amplia trayectoria. Y entonces, Marita, si te cedo los micrófonos para que nos hagas favor de presentarles a quienes no lo conozcan y recordarles a quienes sí lo conocen seguramente quién es el ponente del día de hoy. Bueno, buenos días a todos. Es un placer, Rubén. Gracias por esta invitación y permitirme hacer este pequeño aporte. Sí, traer un poco a la conversación las excelentes experiencias de lo que fue esa jornada que tuvimos en México, muy enriquecedor, y también la importancia de los vínculos que se generan ahí, y también la importancia de la visibilidad de la característica de cada territorio, que también nos hermana en las acciones que hacemos para adelante. Bueno, vamos a presentar al doctor Carlos Humberto Gazden Carrasco. Es doctor en Sociología Política y máster en Desarrollo por la Universidad de Essex, Inglaterra. Es licenciado en Filosofía por UNIVA. Ha sido conferencista en más de 200 congresos en 32 países. Ha sido 4 veces jurado del Premio Smart City de Barcelona. Condujo la misión de la Red Latinoamericana de Gobiernos Confiables al Foro Mundial de Economía Circular en Helsinki en 2003 y para abril 15 al 18 una segunda misión en Bruselas en el 2024. Nos vamos a extender un poquito en contar los trabajos del doctor para que ustedes también puedan ligar y puedan relacionar con las temáticas que va a trabajar y también enriquecer luego las preguntas que ustedes puedan hacer al final. Es presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, FIDEGOC, y coordinador general de la Red Latinoamericana de Gobiernos Confiables, Red LAGOC, creada en Bruselas el 14 de octubre del 2002 en el marco del Comité de Regiones y Ciudades de la Unión Europea. ISO Project Leader con ISO 18091, versión 2019, nombrado por la Organización Internacional de Estándares ISO. Condujo como convenor electo y reelecto en representación de México al grupo técnico de 72 expertos de 34 países que durante 15 años desarrollaron la norma internacional ISO 18091 para la calidad en el gobierno local. Fue válida para 167 países que desde el 2019 aplica íntegramente los 17 ODS de la Agenda 2030 y hoy es una norma nacional de México y más de 17 países en 4 continentes. Tuvo a su cargo también los municipios de México desde el gobierno federal del 2000 al 2003. Fue el último vocal ejecutivo del Centro Nacional de Desarrollo Municipal, CEDEMUM. Diseñó y fue el primer director general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED.
la más alta autoridad en que el gobierno de México para los gobiernos locales, el federalismo y las relaciones intergubernamentales. Logró que por primera vez y única vez hubiera un programa especial para gobiernos locales y federalismo como parte de un plan nacional de desarrollo. También es autor de la agenda desde lo local, el programa vigente que más se ha sostenido en el tiempo del gobierno federal. Fue presidente de la Red Interamericana de Alto Nivel para la Descentralización, Gobiernos Locales y Participación Ciudadana, RIAD, de la Organización de Estados Americanos, OEA, y secretario técnico de la Federación Latinoamericana de Ciudades y Municipios y Asociaciones, FLAC. Del 1992 a 1997 estuvo a su cargo todos los municipios del gobierno del estado de Guanajuato. Bueno, es muy extenso su trayectoria, pero nos pareció que eran los puntos importantes a traer aquí en esta charla para que ustedes también puedan conectar a partir de ahí. Listo, Rubén. Muy bien, gracias Marita. Y bueno, quiero también decirles que ahí está pendiente desde las oficinas técnicas en la ciudad de Jalapa, Veracruz, Mauricio Castro Isla y su servidor Rubén Ricaño desde la heroica y patrimonio mundial de la humanidad y hermosa ciudad de Puebla. Adelante, doctor Gasden. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Procuraré adaptarme a los tiempos. Tenemos muchísimo que compartir y bueno, sin más, quisiera empezar compartiendo mi propia presentación que he preparado para esta sesión. Si me permiten, hago la posibilidad de compartir. Listo. ¿Se está viendo? ¿Se comparte? Sí se comparte. Muy bien. Bueno, el tema que me invitaron a presentar, muchas gracias Rubén, tiene que ver con economía circular confiable. Y esto a nivel de gobierno, de empresas, del sector académico y de ciudadanía. Esta reflexión que voy a presentar tiene que ver justamente con toda esta reflexión previa que se ha hecho sobre a dónde vamos como países, como humanidad, en este problema seriosísimo de haber llegado a los límites del crecimiento. Para ello, voy a presentar algunos datos muy rápidamente sobre la situación general en materia de energía que estamos viviendo. Voy a cambiar mi presentación por otra, en donde tengo manera de invitarles a conocer una conferencia que se dio recientemente por el doctor Antonio Turiel, Instituto de Ciencias del Mar, Barcelona, en una conferencia que dio el 6 de noviembre de 2023. Esto se lo voy a pasar para que, si la pueden ver, la puedan escuchar con calma. Una conferencia de más de 1 hora y fracción, pero tiene que ver justamente en las condiciones que estamos viviendo. Yo estoy haciendo aquí un pequeño resumen. Él es un experto en términos de cambio climático y los límites del crecimiento a nivel de humanidad. ¿Sí? Esto tiene que ver justamente con muchísimos problemas en materia de lo que significa que nosotros tengamos nuestra energía basada sobre todo en combustibles fósiles.
nuestra energía nos da una situación de límite en materia de accesibilidad a la explotación, no nada más por los límites de lo que implica el cambio climático, sino la misma presencia de combustible que tenemos acceso. El doctor nos habla de distintos momentos en donde nos hemos enfrentado a nivel de países en protestas muy graves de trabajadores, de consumidores, en términos agrícolas, en términos de acceso a los combustibles, aumentos de precios. Y esto ha tenido que ver con manifestaciones en Francia, en España. Aquí tenemos una foto en el Congreso español. Y bueno, todo esto tiene que ver con una crisis enorme, ¿sí? En donde las distintas alternativas que se han ido buscando en materia de sostenibilidad han fracasado. Y tenemos también en perspectiva que muchos de los elementos de sostenibilidad que hemos planteado de repente están en crisis. Aquí tenemos los límites planetarios que se han planteado por parte del Instituto Resiliencia de Estocolmo desde 2009 y cómo estamos rebasando este nivel verde, digamos, que son los límites. Estos 9 elementos que están aquí son los elementos críticos en materia de sostenibilidad. Y bueno, hemos rebasado 6 de los 9. Esto implica un escenario muy, muy serio que debe de tomarse en cuenta. Voy a abundar un poco más. Aquí los tenemos en español, ¿sí? Para poderlos entender. Y el referente que se hizo en 2015 y nuestra actualización en 2023. La zona verde es la zona segura. La zona más naranja es la zona de riesgo creciente y la zona roja es la zona de alto riesgo. Y bueno, aquí tenemos que en 2015 había un elemento de incorporación de nuevas entidades. Esto no es otra cosa que los plásticos en el mar y en la atmósfera y otros componentes, pero los plásticos es uno de los elementos centrales. En 2015 no teníamos la medida. En 2023 nos queda claro que es el elemento número 1 de rebase de cambio de límite en términos de crecimiento que hemos rebasado con mayor amplitud. ¿Sí? Por eso tiene el número 1. El número 2 es la integridad de la biosfera, que tiene que ver con elementos genéticos y funcionales. Este es el segundo elemento de rebasar los límites del crecimiento. El tercero tiene que ver justamente con flujos bioquímicos, en primer lugar con el nitrógeno y en segundo lugar con el fósforo, en donde hemos rebasado también un límite claro. El cuarto, fíjense, es hasta el cuarto, es el tema de cambio climático. Este cambio climático tiene que ver con la concentración de CO2 y todo esto que tiene que ver también con elementos de concentración radiactiva. Estos elementos es el número 4 en términos de impacto en el mundo. El quinto tiene que ver con cambio de uso de suelo y el sexto tiene que ver con el uso de agua dulce, que es aquí. Tiene que ver justamente con el uso
y la ausencia, y más ahora, en materia de agua potable. El séptimo, donde todavía estamos dentro de los límites aceptables, es la acidificación del océano. El octavo, que fue durante muchos años el elemento más claramente destacable, que era la carga de aerosoles atmosféricos, y finalmente la reducción del ozono estratosférico. Estos tres todavía están dentro de ciertos límites. Este era el mapa en 2015. El mapa en 2023 es este otro. Ahí están las fuentes, pueden ser consultadas. Y bueno, todo esto nos lleva a un escenario en donde no conocíamos cómo nos encontrábamos en algunos elementos en 2009. En 2023 los tenemos clarísimos. Hemos cruzado 6 límites. Bueno, esto nos permite entender que para poder trabajar los límites y tener estabilidad en el planeta, pues, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? La verdad es que aquí están descritos estos elementos de cambio climático, de integridad de la biosfera, el cambio de uso del suelo, ¿sí? Todo el tema que tiene que ver con el flujos bioquímicos, la reducción del ozono estratosférico, el uso de agua dulce, el tema de acidificación del océano, la carga de aerosoles atmosféricos y la incorporación de nuevas entidades. Sí, esta me detengo un momento nada más. Esto se las vamos a pasar para que la puedan tener, pero digo, para poder andar en ellos, incluso ver el material riquísimo que hay detrás de esto, pero que no nos da tiempo para exponer aquí en este corto espacio que tenemos. Pero el riesgo número uno, que es la incorporación de nuevas entidades, se trata de elementos u organismos modificados por los humanos, así como sustancias enteramente nuevas. Esto incluye una lista de cientos de miles de entidades que van desde materiales radioactivos hasta microplásticos. Vamos, parte de lo que maneja el doctor Turiel es, nos estamos comiendo, para efectos muy prácticos, nos estamos comiendo cada semana una tarjeta plástica como las de crédito por semana, cada persona en el mundo. Eso lo que significa es toda una modificación en la salud del planeta y en nuestra propia salud. Bueno, la pregunta que surge de todo esto, bueno, aquí vemos también cómo esto afecta finalmente los cambios de temperatura promedio. Aquí tenemos el rango más bajo o promedio, ¿sí? Desde 1979. Nosotros vamos ya rebasando todos los límites. Hemos aumentado notablemente todos los rangos de lo que implica la temperatura promedio del planeta. Y vamos, en todo esto, lo que dice el doctor Turiel es que solo los 12 primeros kilómetros son accesibles y tenemos solamente 4,000 metros cuadrados de tierra cultivable por persona en términos del planeta. El modelo de renovación eléctrica industrial que se propuso como elemento de sostenibilidad, queda claro que no es viable. Vamos, el tema incluso de los vehículos eléctricos, el tema de las celdas fotoeléctricas, solares, todos esos son elementos que hoy nos están llevando a
a un esquema de renovación energética que no es viable. Hay uno que sí tendría elementos, que es la biomasa. Sin embargo, la biomasa no permite una recuperación energética suficiente en términos de nuestra propia generación que nos permita que ésta sea viable. Entonces, la pregunta que queda es, ¿qué tenemos de posibilidades para que esta locura extractivista pueda tener posibilidades de sostenibilidad en el mundo? No podemos abandonar el modelo extractivista. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nos vamos a encontrar con los propios límites. Y vamos, lo que dice el doctor Turiel es que nosotros no tenemos posibilidad, por ejemplo, en términos de autos eléctricos, puede ser, pero para la producción industrial y movilidad industrial, el tema de los automóviles, de los vehículos eléctricos, no es viable. Entonces, ¿hacia dónde podemos caminar en este sentido? ¿Hay otra transición posible? Es la pregunta. Sí, pero tiene que ver con modelos de transición muy eficientes y muy centrados en términos locales y en menos tecnología. Regresar a elementos que nos permitan utilizar con menor tecnología en términos de desarrollo industrial, pero con alta tecnología en términos de los recursos que tenemos al acceso. Y esto trabajando a nivel de localidades. Esto nos lleva justamente a un nivel en donde podamos tener, él está hablando de España, elementos que permitan justamente tener en control las condiciones de energía que requerimos para poder entrar en una lógica de recuperación de la sostenibilidad a nivel internacional. Ahora, con estos elementos que hemos planteado, que dejamos aquí, paso a abrir este tema de qué significa este escenario de trabajar en localidades con modelos menos tecnológicos en términos industriales, pero con mayor acceso a los elementos de renovación que tienen que ver justamente con el tema que hoy planteo, que es el de economía circular. ¿Cómo hacemos no nada más que la sostenibilidad sea un deseo de principio, sino que esto tenga elementos en el modo en que producimos y consumimos? Hoy ya no tenemos alternativas en materia de cómo nos organizamos a nivel muy macro. Tenemos que hacer trabajos muy locales. Pero esto implica justamente repensarnos en esta lógica. Voy a compartir mi pantalla para entrar en un escenario de qué significa la confiabilidad en materia de economía circular. Vamos a ver. El tema es, empezamos por qué es calidad. ¿Qué significa la calidad bajo esta lógica? Implica satisfacer las necesidades del cliente y la conformidad con las especificaciones del diseño. Nosotros, en términos de sostenibilidad, implica cómo satisfacemos las necesidades de nuestros clientes y cómo esto que implica diseño puede tener conformidad con las especificaciones de lo que necesitaríamos vivir. Bueno, esto es calidad. Calidad
Según Ishikawa, Kaoru Ishikawa, aquella persona que renovó al Japón junto con Edward Deming inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, nos plantea que la calidad tiene tres elementos claves. La calidad demandada, por un lado, la calidad diseñada, la segunda, y la tercera, a lo mejor la más importante, es la calidad realizada. Pero no puede haber una sin las otras. Entonces, bajo esta lógica, el producto o servicio en términos económicos tiene un mayor grado de calidad a medida que las tres calidades, la demandada, la diseñada y la realizada, son más concordantes. Cuando no coinciden, las consecuencias son las siguientes. Si la calidad demandada no se diseña o no se realiza, se genera una insatisfacción del usuario. Es claro, ¿no? Primero es el diseño y si no se diseña bien, pues esto va a generar insatisfacción o insostenibilidad. Si la calidad diseñada no se realiza o no es la demandada, el coste es mayor y la calidad es insuficiente. O sea, no estamos correspondiendo a las necesidades que nuestro entorno demanda. Y tercero, si la calidad realizada no es la diseñada ni la demandada, aumenta el esfuerzo y la calidad es innecesaria o puede no llegar al nivel solicitado. Son elementos centrales en materia de economía. O sea, cómo nos ajustamos a los elementos de la demanda que nos exige el mundo de hoy, al diseño que esto implica y a cómo se realiza. Bueno, pues todo esto tiene que ver justamente con si esto es importante. Ishikawa nos decía hace ya más de 60 años, estoy convencido de que la paz y la prosperidad mundial necesita un control de la calidad. Por lo tanto, el control de la calidad debe enseñarse y difundirse en todo el mundo. La calidad tiene que ver con reducir la variación en términos del desempeño de lo que hagamos. Esto requiere justamente el diseño que nos ajuste a esto, a la implementación y a la demanda. Bien, con todo esto, entramos, entonces, ¿qué sería calidad en un gobierno? Bueno, calidad en un gobierno, y tomo gobiernos como elemento central. Aquí hemos hablado de empresas, incluso de instituciones académicas. Pero en gobiernos, ¿qué significaría esto? Porque el tema de lo que tenemos que ver con sostenibilidad pasa por el tema de cómo se gobierna el mundo. Pues tiene que ver, desde luego, con transparencia, con eficiencia, con confianza, con eficacia, con políticas públicas correctamente aplicadas, con el cuidado del planeta, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la satisfacción de los ciudadanos, confiabilidad, productos y servicios correctamente atendidos y muchos más. Pero esto, ¿cómo se escribe en términos ya más concretos y qué es lo que se nos demanda como sociedad? Tenemos que ir más allá de esto. Tiene que ver con ir más allá de la transparencia y de la eficiencia. Hay un más allá de la transparencia y la eficiencia bajo esta lógica. Sí, por supuesto. Más allá están el ingenio y la pasión. Porque más allá de la transparencia es cómo podemos hacer que la transparencia, que podríamos decir es un vidrio, esté claro.
pero no nada más que esté claro, es que podamos meter la mano y hacer que eso se transforme y se modifique. Eso es más allá de la transparencia, porque más allá de la transparencia está la verdad que nos hace libres. La verdad es aquello en donde suceden las cosas. La verdad tiene que ver con ser conscientes de la necesidad profunda y poder reconocer dónde nos encontramos ante esa realidad. Y eso es lo único que nos puede hacer libres o sostenibles bajo esta lógica. O sea, escoger correctamente el futuro, el mejor futuro para nosotros. Este elemento de verdad y libertad tienen que ver en cómo decidimos, no entre cosas buenas y cosas malas. Las decisiones no se toman ahí. Las decisiones se toman entre un bien y un bien mejor. Siempre. Nunca escogemos un mal. Claro, nuestras visiones de corto plazo, nuestras visiones en donde satisfacemos nuestra propia necesidad y no vemos las necesidades de los demás, nos hacen tomar decisiones equivocadas. La libertad tiene que ver en cómo construimos un escenario de futuro para todos, con todos, y que alcance a todos. Eso es el corazón de la sostenibilidad, pero eso implica reconocer dónde estamos. Si no reconocemos dónde estamos y le llamamos las cosas por su nombre, y eso es la verdad, no vamos a poder hacer ninguna transformación. Yo utilizo este ejemplo en términos de Alcohólicos Anónimos, y perdón, con Alcohólicos Anónimos, pero la verdad es que es un magnífico ejemplo. ¿Quién puede transformar a un alcohólico? ¿Quién? Nadie. El único que puede transformar a un alcohólico es él mismo. Y esto implica reconocer dónde se encuentra. Y a lo mejor alguien le dice, es que tú tienes un problema que se llama alcoholismo. No, yo no soy alcohólico, yo soy un bebedor muy simpático de fin de semana. Con ese amigo no hay manera de hacer nada. Justamente el término de reconocer dónde estamos, y para eso todo lo que hemos visto anteriormente, implica darnos cuenta con toda la realidad de las dimensiones de sostenibilidad en la cual nos encontramos en términos de límites. En un alcohólico, ¿cuándo reconocerá dónde está? Pues igual un día que se encuentre tirado en la calle a las 6 de la mañana y que lo estén viendo. Y de repente abra los ojos y diga, todo mojado, ¿cómo llegué hasta aquí? Bueno, en términos de cambio climático, de los límites del crecimiento, ¿dónde vamos a entrar en la conciencia de ya llegamos al límite? Pues eso, antes de llegar ahí, tenemos que empezar a nombrar las cosas por su nombre y aprender a nombrarlas. Y que eso sea real, que nos pegue, que nos toque, que nos duela. Y que eso nos permita justamente tomar las decisiones que nos permitan la libertad. O sea, que podamos no nada más quitarnos los grilletes de las manos, sino los grilletes que tenemos en la cabeza que nos permitan diseñar el futuro. Porque solamente los libres pueden diseñar futuro. Los esclavos nunca diseñan futuro. Los esclavos están atados a una serie de condicionantes que no les permiten salir. Justamente una economía circular implica esto, implica entender cómo podemos construir un modelo diferente. Bien, más allá de la eficiencia, ¿es importante la eficiencia? Claro que es importante. Es hacer más con menos. Pero, y más con menos tiene que ver con economía circular, por supuesto. Pero hay un más allá. Y este más allá tiene que ver con la pasión por hacer lo que no podemos dejar de hacer. O sea, es que esto surja de lo más profundo, que esta pasión nos contagie y que nos demos cuenta que no podemos contentarnos con cumplir ciertos límites. Es ser consciente y poder hacer todo aquello que esté en nuestro alcance, incluso más allá de nuestro alcance.
Porque más allá de la transparencia y de la eficiencia está la construcción de la confianza. Y la confianza es el elemento central de la sociedad. ¿Cómo construir confianza? Pues solamente se hace yendo más allá de la transparencia y la eficiencia. No hay nada más inteligente para una ciudad que la construcción de la confianza. No hay nada más inteligente para el mundo. Pero miren, aunque pensáramos en el mundo, tenemos que pensarnos en términos locales. ¿Cómo construimos confianza en nuestra propia ciudad, en nuestro propio entorno? Entonces, la construcción de la confianza requiere de ingenio, de innovación, de verdad y de pasión. Sin estos 4 elementos, la construcción de la confianza es una idea abstracta. Y esto implica justamente elementos que nos permitan comunicar. Y aquí es donde entro a la ISO 18091. La ISO 18091 es el estándar mundial sobre calidad en gobierno, pero no nada más para gobierno. Sirve para ciudadanos, sirve para empresas, sirve para el sector académico. El tema es construir confianza. Y esto implica que la construyamos en nosotros mismos. Y para ello, como decíamos, requerimos de ingenio, de innovación, de verdad y de pasión. Es decir, esto que tiene que ver con la construcción de elementos innovadores implica ciudadanos valientes, ingeniosos y apasionados del bien público. La verdad es lo único que construye la confianza. Bien, esto en la construcción de la confianza tiene requisitos, por supuesto. Para construir confianza se requiere de toda nuestra inteligencia, toda nuestra voluntad y de hacerlo en la verdad y con la verdad. Son los requisitos. Y nos surgen gobiernos confiables, nos surgen empresas confiables, nos surgen universidades, instituciones académicas confiables. Pero no va a haber nada de eso si no somos ciudadanos confiables. Este tema de confiabilidad es poderse recargar en otros, poderse recargar justamente en el diseño de otros, recargarnos en la implementación de otros, en la construcción de satisfactores para la demanda. Y esto implica pactos de confiabilidad. Bien, antes de entrar de manera específica a este tema de confiabilidad y de economía circular, quisiera mencionar que este escenario de confiabilidad es central porque requiere, por supuesto, gobiernos confiables que tomen las decisiones de política pública que nos permitan conservarnos dentro de los límites de la confiabilidad, pero también requiere que las partes que componemos en términos de 4 hélices, es decir, ciudadanía, empresas, sector privado, el sector académico y los gobiernos, trabajen de manera combinada para poder lograr lugares que puedan estar en los límites de calidad aceptables. ¿Qué significa esto con relación a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Hemos estado discutiendo desde hace un tiempo. La ISO 18091 implicó un trabajo de coordinación de 72 expertos de 34 países durante 15 años. Fui electo y reelecto para encabezar este esfuerzo internacional. Con eso producimos la ISO 18091. Hay 4 documentos que se han producido durante todos estos años. El IWA 4 2005, el IWA 4 2009, la ISO 18091 2014 y la ISO 18091 2019.
La ISO 18091-2019 incorporó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y además, con la perspectiva de lo que habíamos aprendido en la ISO durante estos 35 años, nos dimos cuenta de algo muy importante que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o se trabajan integralmente o no se lleven. ¿Qué significa esto? Significa que tengo que considerar la integralidad, porque si no, entramos a mejorar una cosa y las otras cosas las escondemos. Y eso no funciona. Segundo, los que firmaron el Pacto de París, 196 países, no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo nombraron los gobiernos, lo firmaron los gobiernos, además sin consecuencias concretas. Y los gobiernos locales lo firmaron, ¿no? Hoy los ciudadanos lo firmamos, no. Perdón, el compromiso viene de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, nada más. Si es importante el de arriba hacia abajo. El de arriba hacia abajo es como esto que firman los gobiernos impregna a la sociedad entera. Pero no es suficiente. Tendríamos que haberlo firmado todos los gobiernos locales en el mundo. Y de alguna manera tendría que estar en nuestra cultura de ciudadanos donde cada uno de nosotros tuviéramos un compromiso firmado con este tema. En eso radica la confiabilidad. No nada más en que alguien me represente, sino que yo tome el propio compromiso de lo que significa estar en el mundo, estar en esta localidad. Y eso implica confiabilidad. Ishikawa, en su libro Control Total de la Calidad, que es, vamos, su testamento en materia de calidad a partir de la transformación del Japón, él dice 3 principios básicos en materia de calidad. La primera, no puede haber control total de la calidad. Y esto tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con todos estos elementos de los límites del crecimiento. No puede haber control total de la calidad si la más alta autoridad no está profundamente comprometida con eso. 1. 2. Tiene que ser a lo largo y ancho de toda la organización. No puede ser en una parte, tiene que ser el conjunto. Y tercero, cada uno de los integrantes de la organización tienen que tener introyectado el control total de la calidad. Si no lo tienen introyectado, no se cumple. Hace poco, en este grupo, reflexionábamos. Hemos seguido reuniéndonos, aunque la ISO ya se publicó, nos han pedido recientemente, al cumplir 5 años, que revisemos si necesitamos readaptar este estándar. Y la respuesta fue no. No vale la pena hacer en este momento un esfuerzo de readaptación. ¿Por qué? Primero, porque tuvimos la pandemia. Segundo, porque todavía el tema de la Agenda 2030 sigue vigente. Y nos preguntábamos, ¿cuál será el escenario en 2030, en el 2030, cuando lleguemos al 2030 y veamos qué logramos contra los límites del crecimiento y la sostenibilidad? ¿Qué vamos a decir? Pues vamos a tener que reconocer que aunque se hizo un buen esfuerzo, hemos fracasado. Y lo que viene detrás de eso es una enorme decepción. Una enorme decepción. ¿Cómo vamos a empujar para una agenda 2045 o 2050, la que sea? ¿Cómo la vamos a empujar? ¿Cómo tendría que ser? Por supuesto, tiene que ser integral, no puede ser de otra manera. Pero tiene que ser en materia de confiabilidad. La parte de confiabilidad se convierte en lo más importante. No es casual que en el Foro Económico Mundial de Davos, el que acaba de suceder,
el tema haya sido la confianza, la confiabilidad. Eso significa dar elementos de confiabilidad. Quiero, perdón que lo haga tan personal. Yo fui scout cuando era adolescente y seguramente algunos de ustedes pasaron por eso. Y a mí me enseñaron, siendo scout, el primer artículo de la ley scout dice, el scout cifra su honor en ser digno de confianza. Cifra su honor en ser digno de confianza. Bueno, el tema aquí tiene que ver en cómo nos convertimos nosotros en entidades confiables. Si el tema tiene que ver con la confiabilidad, todos los integrantes de la sociedad tendríamos que estar comprometidos con este tema de la sostenibilidad. Todos. Pero no basta con decir, yo estoy comprometido. No. ¿Cómo damos evidencias de confiabilidad? ¿Cómo nos pueden creer? Porque el tema de la confiabilidad, y esto me refiero a Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía 2009, Gobernando los Bienes Comunes, Governing the Commons, Premio Nobel de Economía 2009. Y ella dice, el elemento central en esquemas sostenibles pasa por cómo contenemos al free rider. ¿Qué es el free rider? El free rider es aquel que viaja como polizonte. En términos de México, perdón por la expresión, es polizonte es igual a gorrón. Es aquel que se aprovecha del trabajo de los demás. El tema de la sostenibilidad requiere que todas las partes se comprometan e impidan el free rider. El free rider es el que toma, vamos, en Colombia le llaman el vivo. Es aquel que toma el esfuerzo de todos y se aprovecha de él para su beneficio personal. En materia de economía circular, implica el compromiso de todas las partes para asumir lo que a mí me toca y pagar el precio de lo que eso significa. Entonces, el tema de la confiabilidad tiene que ver justamente en cómo construimos esas condiciones. Y esas condiciones implican que todas las partes, a nivel muy local, nos comprometamos con eso. Es posible eso, es posible, pero eso requiere que todos podamos ver muestras de que estamos comprometidos con el medio ambiente, con nosotros mismos, con la salud, con la educación, con el tema de género, con todos esos temas de política pública que permiten construir una economía circular confiable. Y aquí vamos al otro tema. El tema de circularidad implica justamente cómo hacemos que lo que tomamos de la naturaleza regrese, que esto sea reaprovechado al máximo y que nos permita hacer un esquema económico que sea sostenible. Pero esto implica circularidad, implica que todos seamos circulares, que los gobiernos sean circulares y que esto fluya, que nos permita justamente hacer que esto sea un sistema. Y un sistema en donde cada uno de nosotros encuentre su parte en esta lógica. Continúo con mi presentación. Vuelvo a tomar esto. Les comparto lo siguiente. El Foro Mundial de Economía Circular es el evento más importante en el mundo sobre el tema. Este Foro Mundial de Economía Circular tuvo su primera edición en Helsinki en junio de 2017. Y es el fruto de las secciones a escala global del Fondo de Innovación de Finlandia, Sitra,
por sus siglas en idioma finés, misma que fue fundada por su parlamento en 1967. El tema de este foro es un espacio de aprendizaje mundial donde el aspecto más importante a considerar no es nada más el tema de la economía, sino todas las externalidades que tienen que ver con la economía. Cómo esto de encontrar modelos de innovación, de ingenio que nos permitan trasladarnos a un escenario de economía circular puede afectar todos los elementos de derechos y necesidades demandadas por una sociedad. Bien, esto es innovación, es ingenio, es pasión. Bueno, este foro se busca ver a la economía no solo como un nuevo modelo de negocios, con coincidencia ambiental, sino como la puerta de entrada hacia un modelo de convivencia, desarrollo y crecimiento basada en la confianza, en el liderazgo y en la corresponsabilidad. Este evento constituye el principal escenario de diálogo político, económico y social en la agenda global de transiciones hacia la economía circular, cuyas acciones, por supuesto, se enmarcan en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas, en cuanto al lenguaje común y desde el cual es posible consensuar propósitos compartidos entre entidades del gobierno local fuertemente intencionadas, así como construir una posición preferente y referente en las respectivas áreas geográficas. Y por supuesto con todos los actores. Esto fue el Foro de Economía Circular, donde participamos el año pasado en Helsinki. Bien, ha habido todas estas ediciones del Foro Mundial de Economía Circular. En 2017 en Helsinki, con 1.600 participantes de 100 países. En 2018, en Yokohama, Japón, Asia, con más de 1.100 expertos en economía circular. En 2019, se realizó nuevamente en Helsinki con 2.200 participantes. En 2021, las sedes fueron Holanda, ya estábamos en plena pandemia, y bueno, fueron profundamente virtuales, no había más. Sin embargo, hubo 2.300 participantes de 120 países. Y en Toronto, ahora en América, 4.000 participantes de 134 países. En 2022 se hizo en África, en un sitio que no era el esperado. En principio se había pensado que fuera en Namibia. Sin embargo, de repente, Ruanda rebasó por la derecha a Namibia y se convirtió en la sede del Foro Mundial de Economía Circular. Para los que saben un poco de África, que haya sido en Ruanda es posiblemente el lugar más incongruente de toda África. ¿Por qué? Por el genocidio de Ruanda, 1994. Por la invasión de Ruanda al Congo y a Uganda en términos de búsqueda de litio, la instigación de movimientos guerrilleros, ¿sí?, en ambos países desde Ruanda, justamente en esta lucha desmesurada por litio. Sin embargo, Ruanda se comprometió localmente a fondo y Sitra de Finlandia creyó en él. Y entonces se convirtió en el escenario del Foro Mundial de Economía Circular en 2022. Y con 5 sedes laterales en África, una en Namibia, por cierto, pero otra en el norte de África, en el este y en el oeste, y en alguna otra parte. Se hizo un trabajo a nivel continental y se fijó que para los siguientes eventos no hubiera más de 2.500 participantes físicamente presentes. ¿Por qué? Porque no es posible que nos estamos reuniendo impactando la con huella de carbono
nuestra propia asistencia a un evento de economía circular, y entonces se fijó como límite 2.500 participantes. En Helsinki, que fue la siguiente sede, tuvimos la presencia de 2.500 participantes con invitación expresa. Y este foro contó con 152 países. No hay evento más importante en el mundo. El próximo evento, del 15 al 18 de abril, será en Bruselas. ¿Qué suma? Bueno, Finlandia sumó a Nordic Innovation. Nordic Innovation es el evento de innovación de los países nórdicos, los 5 países nórdicos. Digamos que Islandia no pesa mucho, pero ahí tenemos a Noruega, a Suecia, a Finlandia y a Dinamarca. 4 países que son, junto con Suiza, los grandes 5 países que están impactando en economía circular en el mundo. Aquí tenemos 4. Y en este año, en 2024, suman a los 27 países de la Unión Europea. Nosotros suponíamos hace un año que el próximo evento sería en América Latina. Pues no, nadie puede competir contra Bruselas, la capital de Europa. Y esto suma 27 países. Entonces, la buena noticia es que el próximo evento será en América Latina en 2025. 2025. En 2025, muy probablemente en Brasil, tendremos el próximo Foro Mundial de Economía Circular. Intentamos traerlo a México y además, bueno, nos reunimos en Helsinki con las autoridades de Sitra de Finlandia y con Nordic Innovation. Sin embargo, el planteamiento hecho por nosotros fue al modo como se hizo en Ruanda. Si este eje es en Brasil, pudiéramos tener un evento lateral en México, otro en Colombia, otro en Argentina, otro en Perú. Y que eso nos permitiera, de estas cosedes, digamos, del Foro Mundial de Economía Circular, donde simultáneamente pudiéramos estar compartiendo nuestra experiencia y nuestro aprendizaje, sumar a tantas localidades como fuera posible. En el evento anterior, Rubén nos acompañó en el side event que tuvimos en Chihuahua, en junio 29 del 2023. Y ahí pues toda la red que se ha creado a partir de este movimiento que Rubén ha implementado, ahí dijimos, ¿cómo podemos crear task forces? Task forces, localidad por localidad, donde todos los componentes seamos confiables. ¿Y cómo construimos esa confiabilidad de abajo hacia arriba que nos permita ir asegurando ciudades, comunidades confiables en materia de economía circular? Y fíjense bien, estoy hablando no solo de economía circular, estoy hablando de confiabilidad. Es decir, que podamos demostrar con evidencia de que somos confiables. Bueno, déjenme decirles que a este foro fuimos como Red Latinoamericana de Gobiernos Confiables. Esta red latinoamericana de gobiernos confiables implicó reconocer que nuestro principal elemento de desventaja es nuestra falta de ser confiable. Cuando nosotros le llamamos a las cosas por su nombre y reconocemos que tenemos eso como un problema central de sostenibilidad, no somos confiables. El hecho de darle eso por su nombre y de aceptarlo implica tomar la decisión de ser diferentes, en el punto más débil de toda la cadena de valor.
y nuestra cadena de valor se rompe en materia de confiabilidad en América Latina. Y no nada más en América Latina, también en Europa y en muchos otros lugares. Pero cuando nosotros empezamos reconociendo nuestra propia limitación y nos presentamos en Europa y vamos, el Comité de Regiones de la Comisión Europea, donde se crea esta red el 11 de octubre del 2022, y les decimos, nosotros somos gobiernos de América Latina y somos la red latinoamericana de gobiernos confiables. La primera pregunta es, ¿hay gobiernos confiables en América Latina? Pues sí, porque nosotros tenemos una norma ISO con la cual estamos trabajando y que es extendible a empresas, a universidades, a los ciudadanos y desde luego a los gobiernos. Y en este conjunto vamos con un escenario de confiabilidad buscando la sostenibilidad. Esto nos permite llegar de una manera diferente porque pedimos lo mismo del otro lado, que también nuestros socios futuros, europeos o de donde sean, también lo sean. Yo creo que el escenario de la nueva agenda posterior al 2030 tendrá que ver con la confiabilidad a nivel local, porque es desde lo local, de abajo hacia arriba, como tendremos que construir este escenario de sostenibilidad. Y bien, bajo esa lógica es cómo podemos ser confiables. Y bueno, bajo esa lógica de red latinoamericana de gobiernos confiables, ¿sí? Es cómo podemos hacer proyectos de cooperación y de aprendizaje colectivos con un lenguaje que nos permita construir este escenario, con una visión integral, transversal, que mide y verifica resultados. Bueno, pues la invitación es a que podamos constituirnos dentro de esta red que nos permita ir construyendo espacios de task forces. Cuando hablamos de task forces, estamos hablando ya de un ejercicio en donde una ciudad, una localidad, toma ya el tema en su conjunto. Y bien, esto nos permitiría poder demostrar y presentar nuestra propia experiencia en una edición que permita desde el 2024 iniciar este esfuerzo juntos para que en 2025 seamos actores centrales en este esfuerzo internacional. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la ISO 18091? Porque proporciona el mapa más útil de políticas públicas que podamos encontrar. Y aquí lo tenemos en términos de gobierno, ¿sí? Los 39 indicadores de política pública en términos de conjunto de desarrollo económico sostenible, de desarrollo social incluyente, de desarrollo ambiental sostenible y de desarrollo institucional para un buen gobierno. Aquí tenemos un resumen general de todos los aprendizajes desde que en 1992 se hizo la Agenda Local 21 de las Naciones Unidas. Este modelo está tomado de ahí en un principio y ha ido abarcando 39 redes de política pública que además implican que en las localidades, como principio de fractal básico, podamos nosotros referirnos de abajo hacia arriba a qué pasa a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, ¿cómo construimos confiabilidad localidad por localidad? Y con los 17 objetivos trabajando de manera integrada, donde las variables, nuestras prioridades, que posiblemente sea seguridad, ¿sí? Pues tendrá que ver con cuando menos 20 variables independientes que afectan a la dependiente seguridad. Y si nuestro tema es las acciones para el cambio climático y la educación ambiental como prioridad, que a lo mejor estamos en rojo, ¿cómo lo pasamos a verde, que es el mínimo aceptable? Mejores prácticas ya sería muchísimo hablar. No, tengamos verde en todo. Y con ese verde en todo es tener la práctica mínima aceptable de manera integral. Y eso en la industria,
en la institución académica, desde los ciudadanos y en términos integrales. Bien, esto es el modelo, ya lo hemos presentado en otras ocasiones, lo van a tener, y con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible trabajando de manera colectiva, conjunta, con un tablero de control confiable que permita dar seguimiento a los procesos y logros de los gobiernos estatales y locales, y así proporcionar servicios de calidad y calidez que aumenten el bienestar social de manera integral, transparente, medida y verificable. No existe en el mundo otra herramienta para operar integralmente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto nos permite la transversalidad horizontal, que ese es uno de los problemas endémicos de cualquier gobierno, pero también de cualquier empresa. Las áreas no se hablan. También de cualquier universidad. Yo tuve a mi cargo el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la UNAM. Y quiero decirles que de las 275 instituciones, facultades, escuelas, programas, institutos que tiene la UNAM, centros de investigación, cada uno trabaja de manera aislada, no trabajan de manera integrada. La falta de transversalidad horizontal es dramática, es parte de los elementos que no construyen confianza. Bueno, pues necesitamos un mapa que nos permita eso, pero esta es la transversalidad vertical. Y es cómo construimos de abajo hacia arriba un escenario que nos permita ir viendo política por política pública aquello que no puede ser que exista en nuestras localidades. Y entonces convertirnos en confiables. Bajo eso nos permite tener una agenda internacional de confiabilidad, siendo confiables a nivel local. Y mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible a través de una hoja de ruta, que es el elemento central de cualquier task force. Esta norma internacional de calidad, bien implementada en un gobierno, puede reflejar el compromiso y liderazgo de las personas que componen la administración pública y todo el conjunto. Los ciudadanos pueden reconocerse en su gobierno y trabajar de manera corresponsable en el bien común. En este sentido, el modelo de la ISO 18091 ensambla perfectamente todas las partes de un gobierno confiable y sostenible, de un gobierno confiable y todo lo que implica como sociedad, empresas, universidades, ciudadanos confiables. Y bueno, esto nos permite promover el desarrollo sostenible de manera eficaz, ordenar una participación ciudadana que lleve a una gobernanza legítima y eficaz, y además obtener un reconocimiento internacional de confiabilidad a partir de una gestión pública. ¿Por qué lo público? Normalmente lo administramos como elementos privados, de recursos públicos, cuando esto, lo público, tendría que ser profundamente público. Bien, la propuesta, finalmente, ya para concluir, es cómo podemos estar en el Foro Mundial de Economía Circular 2024 con la perspectiva del 2025 y organizar side events en economía circular en toda Latinoamérica, acompañados de CITRA, y que esto tenga como eje Bruselas 2024. Déjenme decirles que ya logramos, como Red Latinoamericana de Gobiernos Confiables, y ahí está la red REGIL, ¿sí? Ya logramos tener un espacio en Bruselas de los únicos 40 espacios que va a haber. Como les decía, no se puede asistir a Bruselas, a este evento, digo a Bruselas sí, pero a este evento, si no es por invitación. Nosotros, para poder participar en un espacio físico que nos abrieran, tuvimos que concursar y hacer una propuesta. Y tuvimos que hablar de economía circular y también de nearshoring, o sea, este fenómeno internacional que estamos viviendo en América Latina a partir de cómo la economía de los Estados Unidos se está retrayendo de China para regresar a los Estados Unidos en principio. ¿Pero qué creen? No va a regresar a Estados Unidos, va a regresar a América Latina.
Entonces, el nearshoring lo que implica es una oportunidad para que todas esas empresas del Nordic Innovation, de Citra, que tienen que ver con empresas muy avanzadas de economía circular, puedan asociarse con empresas en América Latina y encontrar fórmulas de hacer alianzas y de joint venture. El mercado que abre América Latina para efectos por lo pronto, de lo que tiene los países nórdicos tienen 20 millones de habitantes en su conjunto. Los 5 países no pasan de 20 millones de habitantes. Nada más México representa 131 millones de habitantes. La combinación con Estados Unidos y Canadá abre notablemente este escenario. Y si sumamos a toda América Latina, lo que tenemos es un escenario enorme de mercado. Y un escenario de mercado que tiene que ser confiable y que tiene que ver con la economía circular. Por ello, el tema es cómo estamos presentes en Bruselas para unir esfuerzos con las partes interesadas en economía circular y que podamos caminar en este sentido junto con partners confiables. Bueno, en este escenario, nada más pueden asistir 2.500 personas por invitación. Pues, ¿cómo verían si pudiéramos, dependiendo, aun si no tenemos dinero, asistir a este foro, comprometernos con este foro y poco a poco ir integrando nuestra propia experiencia en este escenario de construcción de 4 hélices como task forces de economía circular? Hombre, que tengo un poco y puedo llevar productos a Bruselas, los llevamos aunque sea virtualmente. Hombre, yo quisiera ir a una misión, no hay más de 10 lugares. ¿Hay posibilidad de hacerlo? Claro que lo podemos hacer. Pero lo más importante es que podamos organizar side events en los próximos meses en cualquier parte de América Latina. Y que eso sea un compromiso junto con Citra y con la Red Latinoamericana de Gobiernos Confiables en este escenario. Bien, aquí les muestro las instituciones que están detrás de este evento de Bruselas. Ustedes verán las instituciones más representativas de economía circular en el mundo. Y bueno, desde luego, Naciones Unidas, la Comisión Europea y cualquier cantidad de instituciones que seguramente ustedes reconocerán en términos de lo que significa la sostenibilidad. Eso serían nuestros partners. Y el escenario es que podamos tener este esquema, ¿sí? Y que podamos, con estas 24 ciudades y regiones que se comprometieron el año pasado, que son nuestro pie de arranque, podamos ir construyendo un escenario donde cualquier ciudad pueda sumarse. Lo hemos tratado ya directamente con el presidente de Citra. Tenemos el espacio, tenemos la posibilidad de hacerlo, pero eso requiere reconocer nuestros límites y sumar junto con otros, aprendiendo juntos. Bueno, pues este es un poco el tema. Tenemos que ver cómo hacemos viable. Miren, nosotros en la ISO hemos acuñado un término que me costó mucho trabajo. Yo era el convenor internacional de este grupo de 72 expertos de 34 países. Poner cosas dentro de un documento de ISO fue muy complicado. Pero logré que se introdujera un tema que está en la introducción de la ISO 18091 como lenguaje básico. El nombre del juego es cómo hacemos políticamente viable lo técnicamente indispensable. Ese es el nombre del juego. ¿Cómo hacemos políticamente viable lo técnicamente indispensable? Bueno, pues con esto concluyo. Déjenme decirles que todos aquellos que quisieran conocer esta oportunidad de crecer juntos, de acompañarnos juntos, de ir juntos en este escenario, los invitamos
para que en esta próxima semana, el miércoles entrante, que será el día 20 de marzo, a las 12 del día de la Ciudad de México, como punto de referencia, hemos encontrado que los países que están más lejanos al meridiano de Greenwich o de Greenwich les es útil que sea a las 12 en la Ciudad de México. Lo mismo para la parte ibérica, ¿sí? El hecho de que sea a las 12 implica que sean las 7 de la noche en España. Bueno, con ese rango de tiempos, tomando como eje las 12 del día de la Ciudad de México, les invitamos para que el próximo miércoles 20 a las 12 del día podamos, junto con Rubén y con todos aquellos que quieran acompañarnos, invitarlos a profundizar ya específicamente en este escenario de cómo construimos una economía circular confiable, juntos, con todos, para todos, en un diseño de futuro que nos lo permita traer al hoy y acompañados de las mejores experiencias en el mundo en términos de economía circular. Pues muchísimas gracias, Rubén, y a todo este auditorio privilegiado al cual me han permitido entrar a conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hay algunas preguntas, pero antes de darle entrada a través de nuestra compañera Marita Carbonell en Argentina, me voy a permitir, bueno, todavía se sigue compartiendo la pantalla, pero me voy a permitir comentarles a todos ustedes que el doctor Carlos Gasden muy amablemente nos va a enviar todo este material, las ligas de lo que todos ustedes vieron, aquel material que no se pudo presentar porque es mucho contenido, como él bien decía, nos los va a enviar y a través de nuestra oficina técnica, el jefe de la oficina técnica se va a encargar de enviar a cada uno de ustedes que estuvieron presentes el día de hoy una liga para que ustedes puedan acceder a la página del Centro Municipal para el Desarrollo y puedan descargar toda la información. Asimismo, para el evento del 20 de marzo a las 12 horas, me imagino que habrá una liga o un formato para inscribirse antes, doctor. Nos la mandará también el doctor Carlos Gasden y la vamos también a colgar de la página del CMD y se las vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes. Por eso hicimos el registro, tenemos sus nombres, sus países, tenemos sus correos electrónicos y sus números de móvil, creo. Entonces, ya será en el móvil o en sus correos electrónicos, les haremos llegar toda esta información que el doctor Carlos Gasden nos ha dado el día de hoy. Marita, adelante. Bueno, a los que somos apasionados por estos temas, particularmente me dejó latiendo el corazón muy fuerte y con mucho entusiasmo. Así que esperamos esa comunicación. Doctor, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué tanto aporta la convergencia tecnológica en la instrumentación de un estándar como ISO 18091 en conjunto con acciones de economía circular a nivel de gobiernos locales? Por ejemplo, la inteligencia artificial, el poder de las redes sociales, los algoritmos de simulación y otras. ¿Hay países en el mundo sobresalientes en acciones ejemplares a nivel municipal sobre economía circular? Son como dos preguntas. A ver, el tema de inteligencia artificial en esta lógica, déjenme mostrarlo justamente como lo hemos planteado. A ver, déjenme mostrarlo en el mapa, porque eso es lo que me ayuda a explicar. Vuelvo a mi modelo. Aquí tenemos tecnología de la información y gestión de datos. Inteligencia artificial entra aquí específicamente. Esto corresponde al objetivo 9 y al 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si nosotros en nuestras localidades estamos en el nivel indeseable, estamos en rojo. Necesitamos estar en el mínimo aceptable en materia de tecnología de la información. Es decir, en inteligencia artificial
necesitamos definir con toda precisión en nuestra localidad cuál sería el mínimo aceptable. Porque no podemos estar en rojo, tenemos que estar en verde. Tampoco estamos esperando estar en platino. Platino son mejores prácticas. Las mejores prácticas no sirven para este efecto. ¿Por qué? Porque entonces desarrollamos algo a nivel extraordinario y dejamos todo lo demás. Necesitamos un nivel mínimo aceptable. Y ese nivel mínimo aceptable se define en la comunidad. Por supuesto, hay estándares internacionales que podemos adoptar. Pero vamos, nuestro nivel mínimo aceptable en materia de tecnología de la información sería el verde. Cuando esto lo vemos en términos de que esta es nuestra variable dependiente, o sea, nos tomamos del tema de tecnología de la información, de inteligencia artificial, y todo lo demás se convierte en variable independiente. Lo que estamos haciendo es un proceso científico de trabajar todas las áreas en materia circular para que veamos cuáles de ellas afectan de manera decisiva el tema de tecnología de la información. Puede ser que tenga que ver con participación ciudadana o puede ser que tenga que ver con la industria o que tenga que ver con formación profesional o tenga que ver con cómo estamos construyendo desde la educación elementos que nos permitan incorporar esto. Todas esas variables independientes en términos de tecnología de la información, pues son las que tenemos que poner en verde para que logremos el verde en términos de lo que significa inteligencia artificial. Si esto lo vemos a nivel del medio ambiente, es como lo ponemos en términos de energía, o en términos de cambio climático, en términos de planificación o de agua. En fin, ahora, si nosotros ya tenemos el verde en tecnología de la información y comunicación y gestión de datos, entonces nuestra prioridad se convertirá en económica posiblemente. Y entonces el tema económico va a tener que ver con innovación y competitividad, el 2.1, o tal vez con industria, comercio y consumo. Y entonces esas serán nuestras variables dependientes. Y el tema de economía, del tema de inteligencia artificial, y lo pongo ya en el conjunto, el tema de inteligencia artificial se convertirá en la variable independiente que afectará a la dependiente. Y entonces así vamos trabajando. Y entonces esto va a hacer que todas las áreas trabajen de manera transversal a nivel de un gobierno. Si a esto sumamos empresas y hacemos este mismo modelo adentro de la empresa, no vamos a usar todos estos elementos, pero sí podemos hacer elementos que sean compatibles con una empresa o con una colonia o una comunidad más pequeña en una gran ciudad o con una universidad. Cuando nosotros podemos hacer esto, o los ciudadanos lo hacemos a nivel personal, a nivel de una familia, a nivel de un barrio, nosotros lo que estamos construyendo es un escenario en donde vamos haciendo nuestro mapa de ruta, viendo los elementos que tenemos que ir modificando a verde. Y ese verde nos permite trabajar circularmente. Integralidad significa circularidad. Bueno, no sé si respondo a la pregunta, pero vamos, esto es una provocación para que podamos ingeniosamente ir encontrando la transversalidad. Y perdón, pero la falta de transversalidad, que significa la falta de circularidad, es el elemento endémico más escaso en los gobiernos en el mundo. Es un componente escaso endémico a los gobiernos. Y no se diga la transversalidad vertical. La transversalidad vertical, esta falta de conexión entre los distintos niveles de gobierno,
que se reúnen en un mismo territorio, con una misma población. Vamos, en un pequeño barrio de Buenos Aires, ahí podemos encontrar el ADN de todo el sistema, de lo que hace o no hace el gobierno regional, de lo que hace o no hace el gobierno de la ciudad, de lo que hace o no hace el gobierno nacional o incluso las Naciones Unidas, pero también lo que hace o no hacen los ciudadanos de ese lugar. Entonces el compromiso tiene que ver en cómo construimos deliberadamente a nivel personal y a nivel comunitario cada vez estas redes que nos permitan construir la confianza. Y esta economía circular, este modo de hacer las cosas, que nos permita ir enfrentando lo que podemos enfrentar a nivel local e ir sumando como un task force, un grupo de ciudades, de empresas, de sectores de economía, de sectores universitarios, donde vamos pactando esta manera de trabajar por la sostenibilidad confiablemente. Bueno, espero haber respondido a su pregunta. Seguro que sí. Aquí María Undina ha hecho distintos aportes y vamos a tomar uno que se puede tomar como una pregunta y dice, ¿qué están haciendo los países que más contaminan el mundo? Entiendo también, interpreto esto, que los que nosotros consideramos por ahí que son los que más contaminan, también tienen que ver con la trazabilidad de todos los productos que entran a sus países, en donde cómo contemplamos toda esa parte que no lo producen ellos, pero sí, por ejemplo, los importan, cómo se relacionan con las políticas públicas. ¿Hay algún ejemplo que podamos destacar en relación a todos estos temas? Por supuesto que hay ejemplos. Los países nórdicos. O sea, como ejemplo, miren, cuando se creó la Red Latinoamericana de Gobiernos Confiables, estuve en Bruselas y llegué un poco antes. Y con nuestro socio principal en Helsinki, estuvo en Bruselas, y ahí me tocó ver cómo se acompañaba a una misión china a Bruselas. China, vamos, si un país es contaminante es China. Digo, hay muchos más, pero vamos, China es un país que tiene un enorme problema de contaminación. Bueno, pues fueron a ver temas de economía circular, los acompañamos en esa misión, fueron 3 días. ¿Y saben qué fueron a ver? No fueron a ver los sistemas de reciclado enormes que tienen en la zona holandesa o todo este sistema de no contaminación de ríos. No, no fueron a ver eso. Fueron a ver inteligencia artificial. Y fueron a ver elementos de comprensión de cómo trabajar datos. La economía circular básicamente despliega a partir de datos. Y esos datos implican entender dónde estamos y qué podemos hacer. ¿Cómo construir un mapa de confiabilidad si no tenemos confianza en los datos? Si los datos no nos dan miedo, si los datos no nos permiten ser creativos. Entonces, el principio de cualquier mapa implica, desde luego, el lenguaje del mapa, por eso proponemos este de la ISO, que es integral, pero además donde le ponemos datos a cada uno de estos gajos. Y eso significa estamos en rojo, en amarillo o en verde, y eso lo entiende todo el mundo. ¿Sí? Esto fue hecho justamente para tener un lenguaje accesible, un lenguaje de consumidores. Porque no es nada más el lenguaje de estadística que puede tener un productor, sino cómo los consumidores vamos entendiendo en la confiabilidad de nuestra propia percepción. Y si no lo percibimos, que los datos nos digan dónde estamos. Miren, el ejemplo que usábamos, y perdón por el ejemplo, pero cuando estábamos pensando en la ISO, un mecanismo que nos permitiera tener una agenda, porque en la agenda está el poder. Ese es el gran descubrimiento en términos de poder
posteriores a la caída del muro de Berlín. O sea, en el posmodernismo descubrimos un elemento que es crítico en términos de poder, no porque no sea lo que puede A sobre B lo importante en términos de poder, sino porque en la agenda está el poder. Si tú estás en la agenda, existes. Si no estás, no existes. Si tú no estás en el presupuesto, no existes. Si tú no estás en el orden del día de los temas a discutir, si no estás en las redes sociales, no existes. Entonces, el tema de que estés en la agenda es que esa agenda sea mi agenda. Y esa agenda es una agenda que nos permita ver la realidad y entendernos como conjunto, circularmente. Entonces, el mapa de la agenda nos permite entender cómo construir una agenda de futuro. Y eso nos permite definir a qué verde tenemos que buscar. Rojos, amarillos y verdes, en ese sentido de los verdes. Y ese lenguaje común nos permite poder comunicarnos con ciudadanos, y ahí es donde pongo el ejemplo. Cuando pensábamos en esto, decíamos, imagínense ustedes un trabajador yendo a trabajar a las 5 de la mañana, medio dormido en un transporte público. Medio dormido, toma el pasquín y en las páginas de atrás dice, ¿está usted enamorado? Y empieza uno a discutir y a decir, no, sí, no, 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 sí, no. Y finalmente, ¿qué dice esta persona? No estoy enamorado, y wow, y se ríe y tira el pasquín. Bueno, si nosotros pudiéramos traer la agenda mundial a ese pasquín y no le preguntáramos si está enamorado, sino le preguntáramos, oiga, ¿y dónde está usted? ¿Y dónde está su gobierno en este escenario? Y le pusiéramos ahí no 5 o 6 preguntas de si está usted enamorado, sino si le preguntáramos, oiga, ¿y cómo está usted en materia de género? ¿Y cómo está usted en términos de seguridad? ¿Y cómo está usted en términos de educación? ¿Y cómo está usted en términos de agua? Y así. Y le ponemos rojo, amarillo y verde y le ponemos una X, le pedimos que ponga una X donde él piensa que estamos. Y entonces, nada más ver la agenda de 39 políticas públicas, va a decir, oye, y que eso también que es importante, el tema de género en materia de cambio climático. Claro que es importante. Oiga, y será importante el tema de las instituciones y de la ley, por supuesto. Y la seguridad, desde luego. Y entonces, y le decimos, espérame, no lo tire, regálenoslo. Lo puede hacer en su teléfono, lo puede hacer en un correo, lo puede hacer en qué sé yo. Hoy en el mundo, los chicos están conectados. Entonces, ¿cómo este esfuerzo mínimo de un trabajador que va a las 5 de la mañana a su labor, en ese escenario puede ir contestando dónde está? Es hacer una agenda que le sea propia y que esa agenda contribuya a que juntos podamos diseñar un mejor futuro. Bueno, un poco por ahí. Bien. Espero haber contestado. Sí, sí. Hay una última pregunta que dice, ¿qué tecnologías digitales específicas se están usando actualmente para optimizar los procesos de producción y consumo en la economía circular? Creo que ha sido respondido un poco con lo que usted decía, doctor. El tema de los datos, cómo utilizamos esos datos, me imagino que debe estar por ahí, ¿verdad? Bueno, si se refiere a incluso a alguna marca en específico, no la tenemos. No la tenemos. Hay cualquier cantidad de aplicaciones. Intentamos algunas hace años, pero aquí necesitamos justamente construir algo que nos permita reconocernos en términos digitales y que nos permita justamente ir evaluando dónde estamos. Lo intentamos con Smart City. En 2011, bueno, yo he sido jurado 4 veces del premio Smart City en Barcelona. Vamos, si hay un espacio de tecnología de la información, es ese. Ahí, eh, Smart City, a través de algunas agencias que tienen allá adentro, propusimos hacer una aplicación que se llamó Ciudadano Habla. Pero ¿saben qué?
El problema es que nos quedamos rebasados al primer año. Oye, servía, sí servía, era muy útil. Invertimos una cantidad importante de dinero. Sin embargo, aquí lo que necesitamos es que compañías de tecnología se asocien en este proceso. Y muy bienvenidas, en un escenario circular. ¿Cómo podemos construir tecnología donde todos aprendamos y sea una economía circular donde justamente la inteligencia de datos pueda servirnos? Lo intentamos con el gobierno del Perú. El gobierno del Perú, con Gobierno y Transformación Digital, la Secretaría del Gabinete de Ministros, durante 2 años estuvimos trabajando aplicaciones de tecnología de la información. Logramos construir transversalmente a nivel de gobierno nacional, gobiernos regionales, los GORE y los gobiernos municipales, provinciales, un escenario de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, en donde logramos incorporar todas aquellas fuentes de información de los censos en el Perú que nos permitieran incluso amarrarlo contra los presupuestos locales y nacionales y ver cómo se gasta el dinero en términos de estos 39 redes de política pública. Y estábamos hablando del Perú, el área de inteligencia artificial del gobierno nacional del Perú. Ahora estamos recobrando estas herramientas, pero desgraciadamente era un tema público del Perú, pero que no podíamos exportar a Argentina o a México o a Colombia. Hay quien nos ha dicho, sí, podemos hacerlo, hay manera de hacerlo, pero eso requiere capital. Entonces, yo creo que aquí no es un asunto solo de capital, es un asunto de encontrar una economía circular que permita desde el consumo construir un escenario económico que nos permita ir hacia allá. Los temas están abiertos y con mucho gusto los tratamos. Y si nos vemos el miércoles 20 y alguien pertenece a un esquema digital que nos permita hacerlo, con muchísimo gusto ponemos lo que hemos aprendido desde Smart City y desde el gobierno del Perú y desde otras experiencias con Microsoft en su momento, sí, hace ya varios años, y con experiencias que hicimos con la Comunidad Europea en Brasil y CNM del Brasil, con muchísimo gusto vamos encontrando cómo construir un escenario que nos sea propio para trabajar la confiabilidad en términos circulares. Bueno, pues espero ahora contestar a su pregunta más específicamente. Bueno, estaría hasta aquí, Rubén. Creo que es la última, doctor. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Marita Carbonell. Como siempre, un saludo hasta allá, hasta la bella ciudad de Córdoba, Bueno, en un placer. Argentina, y en lo que hay que agradecer definitivamente al doctor Carlos Gasden. Yo le voy a pedir a todos ustedes que si gustan, abran sus cámaras, vamos a sacar unas fotografías del recuerdo, ¿no? Abran sus cámaras, por favor. Y bueno, para mí es un honor haber tenido un maestro como Carlos Gasden. Es un honor ahora que además sea mi amigo, que compartamos los mismos ideales y las mismas luchas por todo Iberoamérica desde hace ya más de 30 años. Y con orgullo creo que por ahí una coma tal vez del 18091 de la ISO ha de ser mía, porque precisamente bajo el liderazgo del doctor Carlos Gasden, en el año 2005 a mí me tocó ser miembro de ese grupo de trabajo internacional que nos reunimos en el mes de mayo, si no mal recuerdo, en el World Trade Center de Veracruz. Y allí construimos, junto con otros expertos de muchos países y en muchas reuniones de todo el globo, construimos lo que fue el IWA 4, que era un cimiento muy sólido para lo que hoy es la ISO 18091, que además es una norma orgullosamente planteada también por mexicanos, y eso es un gran honor. Y haber acompañado al doctor en muchos proyectos cuando él
fue el fundador del Instituto Nacional para el Federalismo en México, tenía bajo su cargo todos los programas de desarrollo institucional, etcétera, de los más de 2,447 en aquellos años, municipios que había en México, y me tocó colaborar en muchos de sus programas, sobre todo en los 212 municipios del estado de Veracruz, y de ahí tejimos una gran amistad y una gran alianza de trabajo que se ha venido consolidando con el CMD. Mauricio, si estás por ahí, puedes tomar la foto, y si no estás por ahí, lo voy a hacer yo. Entonces, creo que ya abrieron sus cámaras todos en este momento, así es que no se muevan. Van a hacer 3 tomas, porque para que todos salgamos ahí, y va la primera. 1, 2, 3. Y entonces, esa es la primera. No se muevan, sonrían, abran sus cámaras todos los que puedan. Es la segunda. 1, 2, 3. Y ahora va la tercera. O ya estamos, ¿verdad, Mauricio? Ya. Entonces, yo no quiero dejar pasar esto e invitarlos a todos ustedes. Veo algunos rostros nuevos, lo cual me da mucho gusto. Bienvenidos. Miren, la Fundación Internacional de Gobiernos Confiables, que preside el doctor Carlos Gasden, el Centro Municipalista para el Desarrollo, que me honro también en dirigir, todo el equipo de trabajo, la Red Iberoamericana de Gobiernos e Instituciones por el Logro de la Agenda 2030, la red para gobiernos confiables, que lidera el doctor Carlos Gasden. Están abiertas, son espacios abiertos a todos aquellos que se sientan comprometidos con la construcción de sociedades más libres, más sanas, más justas, más dignas. Entonces están todos ustedes invitados. Si nos permiten, les vamos a seguir haciendo llegar algunas invitaciones a nuestros distintos eventos, ya sean nacionales o internacionales. Siempre son bienvenidos. Les recuerdo, en la primera semana de abril tendremos al doctor Pablo Rojas de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, sobre marketing político y todo esto que se está dando en América Latina, las elecciones, las redes y la inteligencia artificial en ellos, porque también, para que podamos nosotros consolidar muchos proyectos, pues tenemos que consolidar gobiernos. Y aquí se dijeron muchísimas cosas. Hablaremos también de planeación de ciudad, desarrollo urbano, el derecho a la ciudad y todos los temas que ustedes quieran, y tal vez cerremos en un conversatorio entre todos los que vayan a participar en este ciclo, en el que todos ustedes les podremos abrir los micrófonos para que todos ustedes puedan hablar, decir su sentir, hacer propuestas y enriquecernos. Entonces les recuerdo que a todos los que asistieron el día de hoy les vamos a enviar una liga con toda la información en cuanto conformemos toda la carpeta con las presentaciones que nos va a hacer llegar el doctor Carlos Gasden, todas esas presentaciones, todas las ligas, todo el material que él considere necesario, y ustedes lo van a poder bajar hacia sus computadoras, porque creemos en el valor de que, si bien dicen que la información es poder, nosotros decimos que distribuir la información produce más poder. Y repartimos todo está sin claves, y todo está sin encriptamientos, ¿no? Toda la información es para ustedes, porque sabemos que cada uno de ustedes que está hoy aquí, ya sea en Perú, veo compañeros de Ecuador, veo compañeros de Honduras, de Argentina, de Colombia, luego no quiero decir todos los países porque se me escapa alguno, pero cada uno de ustedes son agentes, promotores de estos ideales que hemos promovido por años. Son ustedes agentes promotores de mejores gobiernos, más confiables, más transparentes, promotores de gobiernos más fuertes, capaces de impulsar el desarrollo. Hoy, como lo dijo el doctor, estamos ante
la verdadera amenaza real de que el calentamiento global y todos los fenómenos que él nos explicó están afectando y van a afectar a la humanidad. Y yo creía cuando empezamos con la Agenda del Milenio en el año 2000, y luego cuando iniciamos con la Agenda 2030 a partir de enero, del 1 de enero de 2016, yo pensaba que para el 2031, para enero de 2031, íbamos a plantear una nueva agenda que iba a estar enfocada ya a la recuperación de lo que habíamos perdido. Lograr frenar el cambio climático, resolver muchos problemas y poder enfocar una nueva agenda hacia la recuperación del planeta, de la sociedad y de muchas cosas que estamos perdiendo. Y con tristeza, porque tiene razón el doctor, creo que vamos a estar muy decepcionados, porque vamos a estar planteando en el 2031 una forma tal vez más angustiosa de salvarnos. Siempre lo he dicho, la Agenda 2030 para mí es el llamado, quizá el llamado más angustioso de la humanidad y quizá sea el último por salvar a la humanidad y al planeta de sí mismos. Así es que muchas gracias, doctor. No tenemos palabras para agradecerle. El doctor es premio a la excelencia municipalista por el Centro Municipalista para el Desarrollo y si no mal recuerdo también por el Instituto, por FLAGMA, FENAM y el Instituto de Buen Gobierno y seguimos en esta meta. No se sienta ninguno de ustedes, veo muchas mujeres, muchos hombres, gente de estudio, de ciencia y de trabajo, no se sientan solos en el lugar que estén, no importa, desde el pueblo más pequeño, como veo que hay alguien de Yanga, Veracruz, hasta la ciudad más grande, veo que hay alguien allí también de Hermosillo, hay gente de Ciudad de México, habemos miles. Si hoy hubimos más de 50 en este panel, en esta excelente masterclass, somos miles que estamos en todos los países de Iberoamérica trabajando por estos fines. Y sé que aunque todavía somos la minoría, somos los que estamos en el camino correcto y cada día vamos sembrando en el corazón y en la mente de otras personas esta semilla del pensamiento municipalista que no tiene otro objetivo más que tener gobiernos fuertes, confiables y construir sociedades más justas, más dignas, más cultas y más sanas. Muchas gracias a todos ustedes y por ahí tendrán noticias nuestras muy pronto. Yo quisiera decir algo más. No sabía que Marita Carbonell viene de Córdoba. Eso me es nuevo. Pero Córdoba es uno de los mejores lugares donde se ha implementado el tema de economía circular en América Latina. Y estamos contando con Córdoba en este proceso. Córdoba es uno de los elementos de estas 24 sedes primigenias de la Red Latinoamericana de Gobiernos Confiables. O sea que lo que viene es aprendiendo de Córdoba y de muchos otros. Cozoloacaque, Veracruz, muchas otras lugares, aún pequeños barrios. Y lo que decía también un compañero, hay que proteger a los ambientalistas, sí, pero para protegerlos necesitamos saber dónde están. Y eso implica datos, conocernos, hacer una red que permita construir confianza, confiabilidad. Todos importamos. Ese proceso de aprendizaje de cada uno importa. Y el esfuerzo hecho debe de brillar. Por eso hay que llevarlo hasta Bruselas. Y América Latina, el año de 2025, todas estas experiencias tienen que brillar. Tenemos que aprender unos de otros en este sentido. Pues muchísimas gracias, Rubén y Marita, muchas gracias por todo su espacio y con mucho gusto seguimos el próximo día 20. Esperamos a muchos de los que quieran estar para ir viendo cómo hacemos esto ya en concreto. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Marita. Es un honor y un gusto siempre verte y una gran alianza. La señora Sonia Filipín se conectó y se volvió a desconectar porque iba para otra reunión.
Está muy activa también allá en Córdoba, Argentina, pero muchas gracias a todos ustedes y estamos en contacto. Los invito a conocer la página del Centro Municipalista para el Desarrollo, que es www.cmdmexico.org, y la página de Fidegov, que si no mal recuerdo también es www.fidegov.org, nada más .org. www.gobiernosconfiables.org. Muy bien. Muy Muchas bien. gracias. Estamos viéndonos. Gracias. Sí.